Buenas noches, Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. Estamos aquí una vez más llegando a sus hogares eh, con la meditación de la palabra del Señor. Entonces, damos la bienvenida a los hermanos que se han conectado, a los amigos también, y les saludamos a todos los que ya se han conectado y a los que se van a conectar. De hecho, y que van a ver este video posteriormente, les saludamos en el nombre de Jesucristo. Y quiero que en esta noche comencemos con una lectura de la palabra del Señor. Es parte de la carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces, vamos a leer en 1 Tesalonicenses el capítulo 1. 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Es una carta escrita por Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así comienza entonces la salutación en esta carta a los tesalonicenses. Dice el versículo 2, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, esta es la lectura de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Entonces, es un testimonio de cómo llegó el Evangelio a los tesalonicenses y cómo ellos se convirtieron al Señor de todo corazón. Y son un ejemplo de lo que una congregación debe ser, porque los tesalonicenses se convirtieron en predicadores, en anunciadores de Jesús por toda la región de Macedonia y de Acaya y en muchos otros lugares. Así que esta iglesia en Tesalónica se nos da testimonio aquí de que fue una iglesia misionera, una iglesia que llevó el Evangelio a muchos otros lugares. Y es un ejemplo también para este tiempo. Nosotros debemos llevar el Evangelio a los lugares donde no se haya predicado. Establecer iglesias en pueblos donde no haya congregaciones cristianas, allí debemos de llevar el Evangelio. Bueno, vamos a orar al Señor. Recordemos que el Señor está con nosotros. Donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, allí está Él en medio de ellos.
Entonces bendecimos al Señor. Bien, entonces continuamos después de la oración, vamos a ir al libro de los Hechos, donde vamos a encontrar, digamos, cómo fue que empezó la obra en Tesalónica, en ese viaje misionero que hizo el apóstol Pablo. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes para estar aquí, Señor, meditando en tu palabra, para conocer cómo llegó el Evangelio a muchos lugares y cómo prosperó y creció y dio mucho fruto. Te damos gracias, Padre, porque en este tiempo también necesitamos conocer esta historia, para que los hechos de esta historia se conviertan en los hechos de nuestra experiencia. Te damos gracias, Padre amado, y te pedimos, Señor de los cielos, que a través de esta palabra, también muchos de nuestros amigos que están conectados puedan tomar una decisión firme de creer en Jesús como el único Salvador, como el único Señor, como el único en que podemos tener perdón de pecados, porque solamente a través del sacrificio de Cristo, de su sangre preciosa, es que nosotros somos libres de la esclavitud del pecado y Dios nos da un corazón nuevo donde mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha venido para guiarnos en este camino de comunión con Dios, con Cristo, y le damos gracias al Señor por esto. Bien, entonces, después de haber orado, entonces vamos a ir al libro de los Hechos, y vamos a leer precisamente aquí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, donde se nos habla del alboroto de Tesalónica. El apóstol Pablo llega a Tesalónica y, como siempre acostumbraba, primero va a los judíos, entra en la sinagoga de los judíos y predica al Señor Jesucristo a través de las Escrituras. El apóstol siempre demuestra a los judíos de que Jesús es el Mesías que había de venir y que efectivamente vino, pero que los judíos le rechazaron y le crucificaron. Pero así como estaba escrito en el libro de los Salmos y los profetas habían declarado acerca de la resurrección de Cristo, entonces él le da testimonio de que Jesús resucitó de entre los muertos y que hoy en su nombre se ofrece arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces era el mensaje central. Siempre Pablo explicaba acerca de que Jesús era el Mesías y que él murió en la cruz no por algún pecado que él hubiese cometido, sino recibiendo nuestro castigo, recibiendo el juicio de nuestros pecados para acercarnos a Dios. Entonces leemos aquí en Hechos capítulo 17, dice, el alboroto en Tesalónica. Y cuando hablamos de alboroto, pues esos alborotos casi surgieron en todas las ciudades donde Pablo predicó. Y es lo que yo llamo la guerra espiritual. Que la guerra espiritual no es una lucha directa con demonios, sino que es a través de los demonios utilizan personas. Y tampoco nosotros debemos ver a las personas como nuestros enemigos, sino que es el enemigo que utiliza personas para estorbar la predicación del Evangelio, para contradecir, para refutar. Y esto lo vemos aquí en los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Siempre hubo guerra espiritual, hubo persecución, hubo cárceles, hubo azotes para ellos, hubo apedramiento, de tal manera que a Pablo le dejaron una vez, le dieron por muerto porque la habían apedreado,
Y bueno, vemos entonces cómo a pesar de todo ese sufrimiento y persecución, siempre los apóstoles mantuvieron gozo y consideraban gozo y alegría sufrir por causa del Señor. Así que ellos, en lugar de desanimarse, cobraban más fuerza para predicar el Evangelio. Bueno, dice la palabra, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, 3 sábados seguidos estuvo visitando la sinagoga y declarando por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces vemos cómo algunos de los judíos recibían la palabra, pero el Evangelio no solamente Pablo lo predicaba a los judíos, sino también lo predicaba a los gentiles, de tal manera que muchos griegos piadosos creyeron en Jesús y mujeres nobles no pocas, dice la palabra. Pero se presentaba siempre ese celo de los judíos que no creían. Dice aquí en versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarle al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Bueno, tenía fama de trastornar al mundo entero. Pero no en una forma negativa, sino en una forma positiva. Porque los que creían realmente experimentaban una transformación de sus vidas. Los que creían eran libres de prácticas de hechicería, de brujería, de idolatría, y se alegraban de creer en el Señor Jesús. Además, el evangelio que el apóstol Pablo predicó siempre estuvo acompañado de señales, prodigios y maravillas. Así que dentro de la gente había mucha gente enferma y Pablo al orar por ellos eran sanados. Y se manifestaba la unción del Espíritu Santo. Entonces dice que pues el pueblo vino para arrestar o para presentar ante las autoridades a los apóstoles. Sin embargo, los creyentes los escondieron y no los pudieron hallar. Pero esta gente que se había levantado, esta turba que habían fomentado, tomaron a Jasón, uno de los creyentes que había recibido la palabra, y entonces lo trajeron ante las autoridades. Y ellos dijeron allí, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dice que alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Fue necesario que pagaran una fianza por Jasón y quedaron libres. Bueno, pero no era seguro para Pablo y para Silas estar allí en Tesalónica, así que los hermanos procuraron sacarlos de la ciudad pronto y dice que los enviaron de noche a Berea, a una población cercana, pero allí llegaron el apóstol Pablo y Silas y entraron en la sinagoga de los judíos y
comenzaron a predicar acerca de Jesús y a demostrar por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y la palabra nos da testimonio de que la gente de Berea era gente sabia, gente que no se apresuraron a rechazar el mensaje, sino que ellos fueron a las Escrituras. Ellos poseían los pergaminos, poseían las Escrituras de los profetas. Así que la gente en Tesalónica fue a la palabra para ver si lo que Pablo predicaba era verdad. Y encontraron que ciertamente lo que Pablo predicaba estaba de acuerdo a las Escrituras, y entonces pues la gente de Berea creyó en Jesús y aceptaron el mensaje que Pablo predicaba. Pero nuevamente allí se presenta la guerra espiritual, o sea, dice la palabra en versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Sí? O sea, había un celo malo en los judíos que no creían y se tornaron en perseguidores del apóstol Pablo. Y donde Pablo predicaba, entonces allá llegaba una turba de esta gente, un grupo de esta gente para desanimar a la gente de creer en Jesús y para hacer mala propaganda y decir que el mensaje que predicaba Pablo era un mensaje erróneo. Entonces, pues lograban convencer a algunos y estos que se volvían contra el apóstol Pablo y los atacaban. Entonces, viendo esto, los hermanos en Berea procuraron sacar nuevamente a Pablo y a Silas de esa ciudad. Y entonces partieron para Atenas. Y Pablo llega entonces a Atenas y viendo Atenas era una ciudad donde había bastante religiosidad. Bueno, esa religiosidad bíblicamente era idolatría pura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había otra ciudad donde hubiesen tantos dioses. Esta gente se había fabricado dioses para todo. En Atenas tenían el dios de la guerra, tenían la diosa del amor, tenían dioses para todo, o sea, para cualquier cosa que ellos se imaginaban. Entonces ellos fabricaban un ídolo, se hacían una figura y decían que era el dios tal. Y Pablo dice que Pablo recorrió la ciudad y estaba asombrado de tantos ídolos que tenían, porque tenían dioses para todo. Entonces dice versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, él predicaba no solamente en la sinagoga, sino también en una plaza pública. Y bueno, cuando algunos de los filósofos de Atenas escucharon algo del mensaje de Pablo, hablaron con otros filósofos y le dijeron a Pablo que les expusiera claramente todo lo que él estaba anunciando, porque le escuchaban que estaba anunciando a dioses nuevos. Entonces los atenienses tenían la costumbre de interesarse por cada día, por conocer cosas nuevas, ¿sí? Y así como conocían un día una cosa, al día siguiente ya estaban cambiando por otra, y en fin, a eso se dedicaban los atenienses, en querer conocer cosas nuevas cada día. Entonces llamaron a Pablo y le llevaron al Areópago, que era un lugar público donde se podía, digamos, dar discursos
y entonces allí se reunió una gran multitud y querían todos escuchar a lo que decía el apóstol Pablo. Entonces dice el versículo 22 que Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Bueno, notemos la sabiduría que daba el Espíritu Santo al apóstol Pablo, porque él encontró un altar dedicado al Dios no conocido. Y entonces dijo, pues esta gente no conoce al verdadero Dios. Al Dios que les han dedicado ese altar es al Dios que deben conocer, pero no le conocen. Así que él aprovechó esta oportunidad para decirles, pues yo anuncio y doy testimonio del Dios que ustedes no conocen. Y comienza a decirles pues que Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es tan grande que no habita en templos hechas por las manos de los hombres, ni que tampoco puede ser representado a través de figuras hechas por las manos de los hombres. Y bueno, da un tremendo mensaje en contra de la idolatría, diciéndole, no son dioses los que se hacen con las manos, estos son ídolos, pero hay un Dios que nos creó, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el Dios que ustedes no conocen, pero que yo os anuncio. Y ese Dios que ustedes no conocen envió a su Hijo y comienza a darles testimonio acerca de Jesús. Y les habla acerca de la muerte de Cristo, del propósito de su muerte, y les habla también de la resurrección. Pero cuando llega al tema de la resurrección, entonces dice que algunos dejaron de escucharle, porque pensaron que era palabrería, pensaron que era que Pablo se estaba inventando estas cosas. Y le dijeron, ya te oiremos en otra ocasión. Sin embargo, el mensaje que Pablo predicó no fue en vano, porque dice la palabra que dice versículo 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Así que el mensaje que predicó Pablo allí en el Areópago a los atenienses tuvo fruto, tuvo resultado, y se convirtieron varios de los atenienses al Señor Jesús. Bueno, de allí entonces Pablo sale hacia la ciudad de Corinto, ¿sí? Y Pablo llega a esta ciudad de Corinto también, que era una ciudad donde habían muchos filósofos y mucha gente que se consideraba sabia, o sea, humanamente sabia. Entonces Pablo llega a esa ciudad de Corinto a predicar a Jesús. Entonces dice la palabra que versículo 5, Hechos 18:5. Claro que en la epístola, en la primera epístola que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, les da testimonio, les recuerda cómo fue que llegó el evangelio a los Corintios. Y les dice, cuando yo fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, para que vuestra fe no está fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, así fue como llegó el evangelio a los corintios, ¿sí? Un mensaje ungido y un mensaje lleno de sabiduría del Espíritu Santo y con demostración de señales y prodigios. Bien, entonces dice la palabra que
que también allí se presentó esa guerra espiritual, o sea, siempre Satanás instigando a gente para oponerse a Pablo. Dice el versículo 6, pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, Pablo inicialmente predicó en la sinagoga, pero los judíos no creyeron y entonces empezaron a blasfemar y empezaron a ser agresivos con Pablo. Entonces Pablo les dijo, ya que vosotros no quieren oír la palabra, pues me volveré a los gentiles. Y se dedicó a predicarle a los gentiles de Corinto. Dice que, versículo 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Sé que aunque había oposición, también había estos resultados maravillosos, gente que creía en el Señor y no dudaban en ser bautizados en agua para seguir al Señor Jesús. Y bueno, otra de las cosas que podemos notar aquí en la ciudad de Corinto es como esa presencia del Señor Jesús siempre acompañó a los discípulos y ellos podían saber que el Señor iba con ellos porque siempre estaba confirmando la palabra con señales y prodigios. Pero bueno, pero no solamente el Señor manifestaba allí, confirmaba la palabra con señales y prodigios, sino que también dice aquí que se le apareció al apóstol Pablo en la noche. Y mire las palabras que el Señor le dice a Pablo. Dice versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo, le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mire qué palabras tan extraordinarias de aliento para el apóstol Pablo. Notemos que en cada ciudad él le tocaba muchas veces salir huyendo o los hermanos lo sacaban a escondidas de la ciudad para que no lo mataran. Así que el dar testimonio de Jesús para el apóstol Pablo no era fácil, porque siempre estaba afrontando persecución, estaba enfrentando a los que se oponían, a los que blasfemaban, a gente que los acusaba ante las autoridades romanas, los azotaban con varas, los metían en la cárcel. Así que no era fácil. Quizás era en un momento de estos cuando Pablo quizás estaba un poquito desanimado o algo. Entonces el Señor se le aparece en la noche. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y vean, esas últimas palabras, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, animaron mucho al apóstol Pablo, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Notemos que en las otras ciudades por lo general no se demoraba mucho, pero en esta ciudad de Corinto él se demoró 1 año y 6 meses predicando la palabra del Señor. Entonces allí quedó en la iglesia, quedó fundada esa iglesia de Corinto, una iglesia que más adelante el apóstol les escribe 2 epístolas que conocemos como Primera y Segunda de Corintios. Es una iglesia donde se nos da testimonio de tremendas conversiones. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6 dice que
la gente que se convirtió allí era gente que experimentó tremendos milagros de conversión, un cambio rotundo en sus vidas, porque dice la palabra que aquí dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, o sea, los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ellos son los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, o sea, adúlteros son los que tienen las personas casadas que tienen relaciones sexuales con otras personas que no son su esposa o su esposo, ¿sí? Dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, bueno, ni los que se echan con varones, o sea, homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, la congregación en Corinto estaba formada por mucha gente que había practicado estas cosas y que Dios los cambió, los transformó. Y ese es el poder del Evangelio, que aunque muchas personas digan que se nace en determinada condición, como hoy día lo anuncian muchos, sin embargo, son engaños del enemigo y Dios cambia esas personas. Y dice versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y bueno, Dios derramó del Espíritu Santo en esa iglesia en Corinto, de tal manera que toda esa gente que había vivido en una forma vana, estaban viviendo perdidamente, se convirtieron al Señor y Dios usó a esa gente como instrumentos, ¿sí? Los santificó, los limpió con la sangre de Jesús y los hizo instrumentos para su gloria y puso en ellos su espíritu y les dio dones, porque en la iglesia de Corinto habían dones, se mencionan los dones del Espíritu Santo que estaban en plena actividad en medio de esa congregación. Bueno, entonces esa congregación de Corinto nace aquí de este viaje misionero que hace el apóstol a esa ciudad, ¿sí? Y notamos entonces cómo vemos ya dos ejemplos aquí. En Tesalónica vemos que también el evangelio que predicó el apóstol Pablo fue un evangelio con la unción del Espíritu Santo, con manifestación de espíritu y de poder. Lo mismo que cuando llegó a Corinto, pues se fue la misma forma de predicar con la misma unción del Espíritu Santo, con señales, con milagros, con manifestación del Espíritu Santo y de poder, con sabiduría del cielo. Entonces, esto es bueno conocer esta historia. Es bueno saber cómo se fundaban las iglesias en el libro de los Hechos, cómo el Evangelio se extendió por todo el imperio romano en poco tiempo, en pocos años. El Evangelio llegó muy lejos y llegó de tal manera que la gente que se convertía lo hacía de todo corazón e inmediatamente eran bautizados. El bautismo era un testimonio de que definitivamente seguían a Cristo de todo corazón y que jamás volverían atrás, que se hacían discípulos de Cristo, porque el bautismo se utilizaba también en ese tiempo para decir que pertenecían, como dice, a una escuela. Entonces pertenecían a la escuela de Jesús, al camino de Jesús. Y la gente entonces creía en el Señor de todo corazón, y aunque había persecución, como le escribe Pablo a los de Tesalónica, les dice, ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y aunque había persecución y tribulación, sin embargo, los creyentes, una vez que creían, no se echaban para atrás y seguían adelante y se formaban congregaciones fuertes.
Pero ante todo tenemos nosotros que conocer esta historia, ¿sí? Porque ciertamente no es fácil llegar a algún lugar donde no se conoce de Cristo y predicar el Evangelio, pues la gente, algunos se resisten a dejar sus costumbres paganas, a dejar sus idolatrías, y entonces fomentan persecución y rechazo, y no están, tratan de desanimar a los que han creído. Pero cuando la palabra llega al corazón de una persona, cambia ese corazón. De tal manera que siguen al Señor de todo corazón y dan testimonio de esto ante mucha gente. Quieren contarle a todo el mundo lo que ha pasado en ellos, porque ciertamente ocurrió un milagro en sus vidas, una transformación. Por ejemplo, y además la gente podía ser testigo del cambio, ¿sí? Personas, como dice en Corinto, personas adúlteras, fornicarias, homosexuales, de pronto su vida nuevamente quedaba arreglada, es decir, comenzaban a vivir rectamente delante de Dios y dan testimonio para los demás. Pues mucha gente quería también hacerse cristiana, porque veían que en el Evangelio había un poder transformador tan grande. Mucha gente que habían sido borrachos desde niños, o sea, se levantaron en ese medio, ahora se convertían a Jesús y eran libres de su adicción al alcohol. Y entonces, por todo gente que perversa y mala también se convertía al Señor, y luego sus amigos, sus vecinos, sus familiares, pues querían también seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque veían esas vidas transformadas. Bien, pasemos aquí a Éfeso, donde se nos da testimonio de cómo cuando el apóstol Pablo fue a Éfeso encontró un grupito de creyentes, pero los vio todos como apagados, como dijo, estos creyentes están como raros. Yo no veo esa libertad en el Espíritu Santo, yo no veo ese gozo que da el tener a Cristo, el gozo de la salvación, no lo veo en sus vidas. ¿Qué pasa? Entonces Pablo les pregunta, dice en Hechos 19:2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Entonces ellos conocían solamente lo que había predicado Juan el Bautista, llamando a un arrepentimiento, porque el Mesías, la venida del Mesías estaba cerca. Pero no conocían más, no conocían el resto de la historia de que ya el Mesías anunciado por Juan vino y que murió en la cruz del Calvario. Pablo les predica el mensaje completo, se convierten a Jesús, les impone las manos y dice que los bautiza en agua y luego les impone las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban. Miren qué tremenda manifestación, ¿sí? O sea, el apóstol Pablo, cuando predicaba y la gente se convertía, también les imponía las manos para que recibieran al Espíritu Santo, para que fueran bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y es la única explicación que podemos tener aquí de por qué con poco tiempo de predicación, muchas veces unas 3 fines de semana, y quedaba una iglesia con gente firme. ¿Por qué? Porque recibían al Espíritu Santo y luego continuaban con el maestro de las Escrituras, el Espíritu Santo, y seguían consultando la palabra y edificándose en la palabra, y así las iglesias se fortalecían. Entonces, cuán necesario es que hoy día también nosotros le demos lugar al Espíritu Santo para que Él fortalezca a las iglesias,
para que Él enseñe y sean sus estrategias las que hacen que la gente se convierta al Señor. Bueno, pero aquí vemos nuevamente la guerra espiritual en Éfeso. Dice, pero endureciéndose algunos, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, o sea, maldiciendo esta fe en Cristo delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Bueno, entonces Pablo continuó allí en Éfeso por espacio de 2 años, dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Bueno, un testimonio tremendo lo que nos da la palabra aquí, de cómo estaba la presencia del Señor, cómo Pablo tenía la unción del Espíritu Santo, la misma unción con la cual Jesús hizo los milagros, las señales, la misma unción que vino sobre los apóstoles y los creyentes en el aposento alto. Esa misma unción la tenía el apóstol Pablo y él la utilizaba. Él usaba esa autoridad, ese poder del Espíritu Santo y dice, cuando oraba por la gente, pues la gente se sanaba, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Esta es una forma muy resumida de decir la gran cantidad de milagros tan sorprendentes, ¿sí? Dice, hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Qué es un milagro extraordinario? Bueno, pues yo imagino que es los mismos milagros que se vieron hacer al Señor Jesús. Los mancos sanados, los cojos anduvieron, los sordos oyeron, los ciegos vieron, la gente con demonios quedaba libre, los leprosos eran limpiados. Esos son milagros extraordinarios y eran hechos por mano de Pablo en el nombre de Jesús. Y aún dice que la gente se llevaba prendas de Pablo y las ponían sobre gente que estaba enferma y los enfermos eran sanados. Hoy día hay predicadores, hay misioneros que a veces utilizan estos pañitos ungidos y hay gente que los pide, dice, o lleva una prenda, dice, por favor, imponga sus manos sobre esta prenda y por favor ore por ella y úngela, porque quiero ponerla sobre un familiar que tengo enfermo y está desahuciado y quiero que el Señor lo sane. Y el predicador pone las manos y unge esa prenda y luego se envía a esa persona y al ponerla sobre el enfermo es sanado. Estas cosas continúan sucediendo en este tiempo. Y la iglesia tiene que crecer en estas cosas, o sea, estar abierta a la manifestación del Espíritu Santo. Hoy día vemos gente que riega agua sobre, ora por agua y con esa agua unge personas y las personas reciben sanidad también, porque les riegan esa agua en el nombre de Jesús. Y es como un vínculo de fe ahí, como un conector de fe. Entonces, no tenemos que extrañarnos de estas cosas. Y más cuando en este tiempo hay una multitud tan grande, la cosecha está lista para ser segada. Entonces necesitamos de esta unción y este poder del Espíritu Santo que nos acompaña al predicar la palabra. Y por eso no es raro que yo esté predicando esta palabra, porque el creyente debe entender de que estamos siguiendo a un Cristo vivo, a un Cristo que continúa obrando señales, prodigios y maravillas, que cuando oramos en su nombre, ciertamente Dios hace milagros extraordinarios.
y esto no podemos nosotros dejarlo a un lado. Y esta es la historia, mire, estamos mirando la historia de cómo llegó el Evangelio a muchos lugares. Entonces, yo creo que estos hechos de la historia deben convertirse en los hechos de nuestra experiencia. Que cuando lleguemos a un lugar, cuando estemos predicando la palabra en algún sitio, en ese lugar deben hacerse milagros sorprendentes, milagros extraordinarios. Y esto es lo que nosotros debemos de creer, de que mirando milagros la gente va a creer, multitudes van a creer en el Señor. Bueno, aquí termino diciéndoles que hay un caso, aquí hay un caso para terminar ya. Dice que algunos judíos exorcistas ambulantes, están en Hechos 19:13, que habían algunos hombres exorcistas ambulantes, pues que no conocían de Cristo, pero que ellos decían que podían echar fuera demonios. Entonces dice que tomaron a un hombre, dice, había 7 hijos de un tal Seba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Entonces estos 7 hombres tomaron a un endemoniado, lo llevaron a una casa y comenzaron a decirle, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo, y que salgas de este hombre. Y el demonio, pues hablando a través del hombre, les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes sois. Dice que saltando sobre ellos pudo más que ellos, de tal manera que salieron de esa casa desnudos y heridos. O sea, por poco los mata el demonio. Y entonces esto fue notorio, dice, versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mire, eso es unas conversiones tremendas. La gente que había practicado la magia, que tenía sus amuletos, tenía sus fetiches, tenía tantos elementos de magia. Una vez que creían en el Señor Jesús, decían, esto es puro engaño de Satanás, y los quemaban. Traían su libro de magia y todas esas prácticas paganas que tenían escritas, y quemaban eso, y daban testimonio de su fe en Cristo. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y qué bonito, digamos, terminar con ese versículo en esta noche. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía, ¿sí? Entonces la palabra del Señor no vuelve vacía. La palabra del Evangelio es una palabra poderosa. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y Pablo siempre predicó el Evangelio en Éfeso, en Tesalónica, a los corintios, a los romanos. Siempre está dando testimonio de que cuando fue a predicarles el Evangelio, fue con demostración de Espíritu Santo y de poder, y con palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca para dar testimonio de Jesús. Y habían conversiones extraordinariamente grandes, ¿sí? Gente que su vida era totalmente transformada, cambiada de hechiceros, de brujos, a ser unos creyentes excelentes en Cristo, liberados totalmente de la atadura del diablo. Entonces, este es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Cristo tiene el poder para cambiar tu vida, estimado amigo. El Evangelio de Cristo es la única oportunidad que tienes de ser una persona nueva. ¿Cuánta gente desea que es un cambio rotundo en su vida, comenzar de nuevo? Y Cristo es el único que ofrece esa posibilidad.
de que usted tenga un corazón nuevo y comience a caminar en un camino nuevo, en el camino de Cristo, y que ande con Dios en amistad, y vas a tener paz en tu corazón y vas a tener ese gozo de la salvación, porque ocurre un milagro tan extraordinario. Dice, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y somos quitados de la potestad del diablo y ahora entramos a estar bajo la cobertura de Dios. Y ese es el poderoso mensaje que tenemos en el Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios que cambia vidas, transforma vidas, salva hogares, libera gente de opresión demoníaca, libera gente de la misma muerte cuando están desahuciados. Entonces es el Evangelio que estamos predicando y al cual les animamos a todos ustedes a que permanezcan firmes y en esta fe que es en Cristo. Entonces gocémonos y alegrémonos y démosle gracias al Señor porque Él nos ha revelado esta palabra. Y nosotros sepamos que siempre debemos de tener la palabra de Dios en nuestra boca y confesarla. Y rechazar toda enfermedad y dolencia con autoridad, decirle no acepto esto, porque Cristo ya pagó un precio para que yo esté sano, sana, disfrutando de una salud completa en mi cuerpo. Bendiga sus órganos, bendiga su corazón, bendiga sus ojos, bendiga sus oídos, ¿sí? Aquello que el enemigo esté menguando, no acepte la idea de que es por la edad que usted comienza a decrecer en funciones de sus sentidos. No, eso es una idea que se ha venido metiendo ahí a través de la misma cultura de lo que hablamos, pero tenemos una cultura diferente en la palabra. Así que usted puede decir, Cristo cargó toda enfermedad y dolencia y Dios me rejuvenece mis oídos, rejuvenece aún mi cabello, que el Señor lo puede cambiar esas canas por cabello nuevamente negro o rubio, como sea, pero el Señor hace un proceso de rejuvenecimiento en nuestro cuerpo, porque está escrito en la palabra. Así que comienza a declarar esa palabra y comienza a decir, a bendecir los órganos que Dios te ha concedido. Háblale a tus ojos, dígale, ojos, pone los dedos ahí en sus ojos. Ojos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Son los ojos que Dios me dio. Y yo bendigo estos ojos porque Dios me los ha dado para que sean siempre útiles a mi cuerpo. Los bendigo y declaro que se fortalecen, se rejuvenecen y que la visión se recupera completamente en mis ojos porque Cristo me hizo sano. Y así bendices tus ojos, bendices también tus oídos, bendiga tus articulaciones, no siga quejándose, porque la queja no te va a solucionar nada. Pero si usted bendice sus articulaciones, bendice sus codos, sus rodillas, las ejercita en el nombre de Jesús y comienza a moverse y a decir en nombre de Jesús, mis rodillas son una bendición, puedo caminar, están fortalecidas en Cristo, me estoy rejuveneciendo como el águila. Está escrito que el Señor multiplica mis fuerzas como las del búfalo. Ese lenguaje es parte del secreto del reino, ¿sí? Así que comienza a usar ese lenguaje en tu cuerpo. Bendice tu cuerpo, bendice cada cosa que esté funcionando mal. Comienza a hablarles palabras de bendición. Declara que en Cristo son sanos y fortalecidos y verá cómo se recupera rápidamente. Es creer la palabra, eso es fe. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Y si hay alguien que aún no ha venido a Cristo, no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito para que en esta hora usted diga, Señor, te necesito. Señor, yo necesito que me libere de esta naturaleza pecaminosa.
porque muchas veces he querido un cambio en mi vida y he hecho el esfuerzo, pero ha sido en vano. Solamente tú, Señor, puedes darme una vida nueva, liberarme de esta naturaleza pecaminosa. Entonces repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a buscar y a salvar a los pecadores. Yo soy uno de ellos. Te necesito, Señor Jesús, y te pido, Señor, que vengas a mi corazón, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, que, Señor, tú me des ahora un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de mí, y que pongas en mí tu Santo Espíritu. Te pido, Señor Jesús, que me liberes de esta vana manera de vivir y me des una vida completamente nueva. Que tu vida, Señor, la vida de Dios se manifieste en mi vida, en mi cuerpo, en mis emociones, en mi espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Soy salvo y soy tu hijo ahora. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, voy a orar también por los que estén en alguna enfermos. Entonces ya les dije también, usted, mientras estoy orando, usted háblele a sus sentidos, a sus órganos, declare palabras de bendición en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Padre, Cristo cargó en cada herida de su cuerpo una enfermedad, una dolencia. Sí, Señor. De tal manera que todas nuestras enfermedades y dolencias fueron puestas en las heridas, en las llagas de Cristo, para que nosotros estemos sanos. Y en tu nombre, Señor Jesús, levanto mi mano y hablo salud, hablo vida, hablo a los sentidos, a los ojos que sean restaurados. En el nombre de Jesús, la vista comienza a restablecerse. Reprendo todo espíritu de enfermedad, de glaucoma, de cataratas, toda presbicia, toda astigmatismo, toda enfermedad en los ojos que esté debilitando, que esté oscureciendo los ojos. Te reprendo, enfermedad, y ordeno que ceses ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro que estos ojos son bendición para tu vida y que desde hoy comiences a bendecir esos ojos, comiences a bendecir tu garganta, comiences a bendecir tus oídos, comiences a bendecir tus articulaciones, tus huesos. Declara que tus huesos son huesos sanos y fuertes y que toda dolencia y todo achaque se va de tu columna en el nombre de Jesús. Tus fuerzas son multiplicadas. Gloria a ti, Señor. Alaba al Señor, dele gracias. Declara siempre esta palabra, porque el Señor dijo que lo que tú digas creyendo te será hecho. Así que comienza a decir que estás sano por las heridas de Jesús. Bueno, saludo a los hermanos, saludo a Paola Suesca, a Luz Amanda Hernández. Ella dice, amén, gloria a Dios, por su amor y su cobertura y cuidados con nosotros, sus hijos. Su misericordia se renueva cada mañana. También a Miguel Mejía Chaparro le saludamos, a Marina Ovalle. Amén, aún somos jóvenes. Estas son las palabras que tenemos que declarar. Yo voy a cumplir 70 años y yo estoy de 40. Gloria a Dios. Marina Valle está viendo este video, Samuel Celi Rincón, Martica Cárdenas. Pastor, pido oración por mi mamá. Mañana tiene un examen de sangre de cadera y que todo salga bien en el nombre de Cristo. Bueno, que el Señor sea extendiendo su mano sobre sus huesos, sobre su sangre y salga bien. Y el Señor le recupere completamente. Esperanza Martínez, le saludo. A Jaime Preciado también, a David Steven Cárdenas, a Paola Suesca, a Carlos Alberto Salcedo y familia, Tatiana Rodríguez, a Elsie Granados, a Álvaro Barragán, Centro Familia Cristiana, buenas noches, bendiciones. También saludamos a Betty Rivas, Danilo Macías Rivera, Mariana Yive Belandia, Luz Amanda Hernández,
Carolina Bernal, Juan David Bernal, allí en Tunja, también a Blanca Rodríguez, a Ruth Marina Montoya, qué bueno, a Blanca Rodríguez, a Sandra Barrera, Martica Cárdenas, bueno, también Gladys Pérez Vera, a Neptalí Gijón, allí en Oaxaca, México. Que el Señor le bendiga con toda esta palabra. Declare completa salud en su cuerpo. María Isabel Montoya, también le saludamos. Gladys Pérez Vera, Trinidad Cele Rincón. Bueno, entonces, y a todos los hermanos, quizás no, he notado que hay algunos hermanos de Canadá, de Argentina, no sé, es que no se está reproduciendo el mensaje a todas partes, aunque tenemos muchos contactos, la red no está permitiendo sino llegar a pocos contactos. Así que les invito para que ustedes reproduzcan, o sea, compartan con el mayor número de personas y varias veces pueden estar compartiendo estos mensajes de tal manera que puedan llegar a muchas personas, porque es que han limitado como el número de, si uno tiene 2000 contactos o 200 o 500, a veces cuando se da a compartir no llega sino a unos poquitos, o sea, es como una especie de filtro que están colocando, entonces es importante que nosotros le demos compartir, y no importa, usted puede mirar en la página de la Iglesia Centro Familia Cristiana, y ahí compartir, escuchar nuevamente algunos mensajes y compartirlos, de vez en cuando estar compartiendo para que el mensaje llegue a mucha gente. Bueno, buena noche, Dios les bendiga y entonces nos estamos viendo mañana. A estas mismas horas, a las 7 de la noche, estaremos en contacto con ustedes. Bendiciones.